Saludo con la paz del Señor. Es un privilegio para mí poder compartir con ustedes esta preciosísima reunión. Y bueno, gracias Ruth, primeramente por haber leído todo el capítulo, porque es fundamental para mí, ¿no?, que podamos tener ese contexto de lo que vamos a meditar, ¿sí? Realmente cuando pensamos en la vida de David, es una vida apasionante, ¿no? Creo que todos conocemos muchas cosas de David el rey, pero primeramente quería compartir un poco el contexto, ¿no? Porque cuando sucede todo esto, y los invito a que abramos nuestras Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 25, acá David todavía no es rey. Acá el entonces rey Saúl, de hecho, lo está persiguiendo a David, y David se encuentra en una situación muy compleja, muy complicada, muy angustiante. Él está siendo perseguido, es amenazada su vida. Y en este contexto acontece todo esto, ¿no? De hecho, si vemos el primer versículo del capítulo 25, dice algo muy interesante, y es que murió Samuel, el gran líder espiritual del pueblo de Israel, murió. Y a partir de acá hay un quiebre en la vida de David y en todo el pueblo de Israel, en realidad, porque, como sabemos, finaliza una época, ¿no? El periodo de los jueces, se da comienzo a ahora los reyes, y para David, que no haya un referente, un líder espiritual, era algo duro, era algo complicado, ¿no? Y toda esta situación que está viviendo, en la que se encuentra cuando llega a este lugar, en el desierto, lo pone en una circunstancia muy emocionalmente vulnerable, ¿no? Y vamos a ver cómo él reacciona, para que lo podamos entender un poco más. Porque realmente cuando vemos la vida de David, vemos que es un hombre que tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Pero encontramos cosas como esta, la que pasa acá en este capítulo y después también, ¿no? Cosas mucho más graves todavía. Llamativamente, en el capítulo anterior, el 24, y el que sigue, el 26, David le perdona la vida al rey en dos ocasiones. Es decir, en el medio está esta historia, ¿no? Y ahora también vemos que le perdona la vida a un hombre, pero es muy diferente. Y pensaba, ¿no?, en el porqué, y creo que todo este contexto en el que él se encontraba era algo que influyó mucho, ¿no? Todas las circunstancias se dieron, y es muy interesante porque quería que podamos meditar un poco después en nosotros. Pese a que tenemos ese deseo de servir a Dios, de agradar a Dios y todo, muchas veces nos podemos encontrar en situaciones que nos lleven. Y bueno, mucho para reflexionar. Obviamente, como saben, todos los libros históricos no encontramos mucha doctrina, pero sí muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Así que, bárbaro. Entonces, el pueblo ya lo conocía, ya había pasado lo del gigante filisteo Goliat, Saúl lo estaba persiguiendo y nadie sabía bien dónde estaba, pero sí que todo el pueblo lo conocía. Dice que murió entonces Samuel, se juntó todo el pueblo. Es muy interesante esto porque lloraron, es decir, el pueblo reconocía, ¿no? Ahora hay una falta de liderazgo, no solamente espiritual, también político. Él tiene una influencia muy grande y a partir de ahora hay un vacío. Saúl está en cualquiera y el pueblo está a la buena de Dios. Y la historia nos dice, bueno, justamente que él entonces sale al desierto de Parán, y obviamente la vida en el desierto es una vida difícil, dura, peligrosa, de por sí, no solamente por el hecho de que en el desierto no hay alimento y eso, sino que también hay muchos ladrones, bandas de ladrones. Yo estuve estudiando un poco el contexto y es muy interesante este punto tenerlo para entender lo que pasa con David. Porque había muchos ladrones que robaban a aquellos que tenían alimentos, animales, y David va a parar acá al desierto con 600 hombres valientes, dispuestos a pelear por David, dispuestos a dar la vida por David, y da con el rebaño, los pastores de un tal Nabal.
Y él, viviendo en el desierto, y con toda lo que decíamos, ¿no? Esa carga que él tenía, esa angustia y todo lo que a pesar de que le buscaban matarlo, de hacerle mal, él siempre respondía con un bien, le perdona la vida a Saúl. Saúl, incluso cuando David sale de la cueva, le dice, se pone a llorar y le dice, mejor sos mejor que yo. Y ahora él sigue siendo perseguido, ¿no? Pero va y cuida de estos pastores. Es decir, sigue permanentemente haciendo el bien, buscando hacer el bien, buscando agradar a Dios. Y vemos que él cuida de los pastores y de los rebaños de Nabal, sin conocerlo incluso. En el versículo 2 nos dice que era el tiempo en donde se esquilaban las ovejas. Y esto, en la cultura, acá era muy común también, vieron como cuando es el tiempo de cosecha, ¿no? Los que tienen plantaciones de algo, bueno, llega el tiempo de la cosecha, es un tiempo bueno, es un tiempo en donde nos regocijamos porque venimos, cosechamos, tenemos, si hay una buena cosecha, entonces vamos a tener un buen futuro para este año, por lo menos estamos tranquilos. Lo mismo pasa acá en el tiempo de esquilar, ¿no? Es como que, bueno, vamos a ver la superproducción que hubo de lana y esto es buenísimo para Nabal. Esto es motivo de fiesta. Y era costumbre hacer una gran fiesta. De hecho, si se fijan en el final, dice que él estaba en un gran banquete, un banquete como de un rey. Es decir, una gran fiesta. Y David, que había cuidado de sus ovejas, David que había con sus hombres protegido a los pastores, pide algo y de hecho lo hace con mucha humildad. Ahora lo vamos a ver, pero él le pide algo a Nabal. Va, manda que se presenten delante de él y les dice, nosotros cuidamos. Y era costumbre, cuando se hacían estas fiestas, con la gran abundancia que había, que se dé alimento si hubo alguien especialmente que brindó protección, ¿no? Que se le dé una atención. Es como devolver la gentileza, era algo muy típico. Entonces David dice, yo sé que están esquilando, sé que están de fiesta. De hecho, cuando viene el versículo 8 dice, hemos venido en un buen día. La Biblia de las Américas dice, hemos venido en tiempo de fiesta. Están festejando, tienen. Solamente le pedimos que des a tus siervos lo que tengas a tu mano. Y a tu hijo David. Él va no como quien todo el pueblo ya reconocía, que gritaban y decían, queremos que sea rey porque Saúl mató a los 1000 y David a los 10.000. Él viene humilde y dice, a tu hijo David. Esto tal vez hoy no tenga la implicancia que tenía en ese contexto, ¿no? Porque está mostrando que David está poniendo a Nabal acá y él se está poniendo abajo. Y está diciendo, yo soy tu hijo, es decir, mereces mi respeto, estoy dispuesto a servirte. Es decir, con todo este contexto, entonces, podemos entender un poco mejor lo que pasa, ¿no? Cuando Nabal responde y dice, versículo 10, Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo, ¿quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. Lo que está diciendo justamente es, vos sos un esclavo rebelde, estás huyendo de tu señor que es Saúl. El rey acá es Saúl, está diciendo. ¿Quién te conoce? ¿Quién sos? Decía, Ruth no sabía que era la frase de Nabal. ¿Quién es David? Lo ningunea, lo menosprecia. Con todo lo que estaba viviendo David, por un momento trataba de ponerme en la piel de él y decir cómo hubiese reaccionado después de haber, cuando él estaba en la cueva y sus hombres le decían, mirá, Dios te lo entregó a Saúl en tu mano para que te vengues. Él dijo, no, yo no voy a derramar la sangre del ungido de Dios. Y viene este Nabal y le dice, vos sos un esclavo rebelde que estás escapando. ¿Quién sos? ¿Quién te conoce? Bueno, vemos la respuesta de David, ¿no? Una respuesta que en principio podemos entenderlo.
Yo cuando leía esto digo, y es lógico, ¿no? No enojarse, ¿cómo no enojarse frente a esta situación? Pero bueno, quería que podamos meditar un poco, ya que tenemos todo el relato, ¿no?, sabido, ¿no?, que podamos meditar un poco en cuestiones prácticas, para que podamos pensar en nuestras vidas, de qué manera la vida de Nabal, la vida de David, la vida de Abigail, puede hacernos reflexionar en nuestra vida, puede hacernos reflexionar como hijos de Dios, porque vemos un hombre que quiere agradar a Dios, pero ¿qué es lo que pasa? En principio lo tenemos a Nabal, un hombre necio, orgulloso, egoísta. El versículo 3 en la Biblia de las Américas dice que era áspero y malo en sus tratos. Era una persona que maltrataba a la gente, que le gustaba, parece, responder mal, hacerlo sentir mal. Conocemos personas así, ¿no? Le piden el mínimo favor, con todo derecho, entiendo, y él responde mal. Es agrio, alguien con mal genio, carácter podrido. Conocemos de qué estamos hablando. Conocemos, seguramente cuando pensamos en Nabal podemos pensar en alguien a quien conozcamos y digamos, sí, no se le puede decir nada. Pero la pregunta acá no es esa, la pregunta acá es, ¿será que acaso yo, cada uno de nosotros, podemos tener algo en nuestras vidas de Nabal? Esa es la pregunta. Conocer seguramente que conocemos, no importa, se nos van a presentar Nabales, también Abigailes, pero la pregunta es, ¿será que acaso en mi vida puede haber algo de Nabal? Y yo hice una lista de todo lo que estuve leyendo en estos versículos, que en realidad no se habla mucho. Fíjense que son pocos los versículos de Nabal, de lo que dijo, de lo que hizo, 3, 4 versículos, dicen tanto, podamos meditar. En principio, cuando hablamos de un necio, muchas veces nosotros pensamos, bueno, estamos hablando de alguien que no es muy inteligente, de alguien que no le da mucho la cabeza. El Salmo 14, versículo 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es decir, cuando hablamos de un necio, no necesariamente estamos hablando de alguien que no es inteligente, no necesariamente estamos hablando de alguien que no le da, sino estamos hablando más bien de un incrédulo. Es muy interesante esto porque nosotros, como hijos de Dios, la palabra nos insta permanentemente a que no seamos necios y a que no andemos como necios. Es decir, si pensamos en alguien que es incrédulo, es decir, alguien que vive como si Dios no estuviera, no tiene en cuenta a Dios, no tiene temor de Dios. Por consiguiente, no teme a los hombres, no respeta a nadie. Y esto es Nabal. Todo Proverbios nos habla de la necedad. El apóstol Pablo, ¿no? Me acuerdo de Efesios, no anden como necios, sino como sabios. Bueno, Jesús mismo, ¿cuánto tenemos en la palabra de Dios respecto de esto? Es decir, lo contrario a la sabiduría. El principio de la sabiduría es temer a Dios. La necedad justamente es alguien que no teme a Dios. Es alguien que vive, puedo ser muy inteligente, pero muy necio, porque no temo a Dios, no respeto a las personas. Muchas características de Nabal. Nabal era una persona generadora de conflictos. Cuando vemos la respuesta innecesaria de Nabal, ¿quién sos, David? Díganle, ¿quién lo conoce? Era el único que no conocía a David, si todo el pueblo lo conocía. Cuando vemos lo que dice Abigail, sabían detalles de la vida de David, de lo que estaba pasando incluso. No le importa nada, no está informado, no tiene ningún discernimiento de lo que está pasando, que dice, vos sos el que está mal, te estás escapando del otro. Un generador de conflictos. Y pienso, vieron que hay personas, bueno, acá mismo, en esta historia, que reaccionan, ¿no? Vine bien, me habló mal y reaccioné mal. Tenemos personas como David, tenemos personas que son solucionadoras, como Abigail, que se involucran, tienen la sabiduría, ese discernimiento para decir la palabra justa, y tenemos personas como Nabal, que son generadoras de conflicto, donde no hay problema,
crean un problema. Fíjense que dice, está viendo lo malo en David, está pensando mal de los demás. Este se escapó, es rebelde. No era nada más alejado de la realidad. El generador de conflictos generalmente piensa mal. Seguramente lo que dijo lo dijo para mí. Lo que hizo debe ser por esto, sus posiciones. Saludó a todos y a mí no. La otra persona ni se dio cuenta a quién saludó, a quién no. Pero saludó a este y a mí me esquivó. Etcétera, etcétera, etcétera. Nabal es una persona a la que le vienen a hablar bien y responde mal. Es una persona que se enoja de la nada. Le hicieron un simple pedido. Te estamos pidiendo una gentileza. ¿Por qué se enoja? Vieron que hay personas que, cuando hablo de personas, hablo de mí, hablo de cada uno, que viven enojadas, que se enojan por cualquier cosa, que todo el tiempo es queja. Y pienso y digo, yo no tengo estas actitudes, este carácter en mi vida, en mi corazón. El que vive enojado, aquel que permanentemente se queja de todo, es alguien orgulloso y es alguien egocéntrico, porque no se hizo como a mí me gusta, porque me hicieron esto a mí, porque se metieron conmigo y porque yo estoy por encima. Nabal veía a todos desde un lugar que él solo creía. Era alguien rico, es verdad, pero era tan necio. En el mundo de las relaciones, ¿cómo necesitamos humillarnos? ¿Cómo necesitamos arrodillarnos delante de Dios y pedirle que nos perdone por tantas necedades tan pequeñas que a veces no vemos? David fue humilde, ¿no? Dice, yo que soy tu hijo, te estoy pidiendo. Y Nabal tenía, como dice Pablo, ¿no? Un más alto concepto de sí que el que debía tener. Porque David cuando va en su discurso pone a Nabal como el padre y a él se pone como el hijo. Pero Nabal se pone allá y lo pone a él como un esclavo en el fondo. Es decir, tiene un concepto de sí que no es real. No teme a Dios. Ese es el problema, ¿no? Orgullo tras orgullo. Nadie le podía hablar. Fíjense el versículo 17 cuando el siervo de Nabal va a hablar con Abigail. Le dice, ¿sabes qué? Está todo mal. Vinieron los siervos de David y nuestro amo respondió mal. Te pido que te fijes, fíjense el versículo 17, reflexiona, fíjate lo que vas a hacer, porque el mal ya viene contra esta casa. Fíjate lo que vas a hacer, porque Nabal, nuestro amo, es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablar con él. Es un hombre que no escucha nada. Ni siquiera Abigail podía hablarle y hacerle entrar en razón. Por eso no habló con él. A diferencia de David, ¿no? Acá vamos a ver algo muy, muy interesante, ¿no? Pero el orgullo tras orgullo, no dejaba escuchar. No dejaba recibir un consejo. Y además era alguien avaro y ambicioso. Las tenía todas. Por eso, yo no sé, obviamente no creo que seamos como Nabal. Pero hay muchas características, tal vez no todas. Un poco de la mano de estas canciones que compartía Nico, Karen, ¿no? Él dice, versículo 12, ¿he de tomar yo mi pan, mi agua, la carne que he preparado para nosotros, dársela a estos que no conozco? Avaro, ambicioso. Y el final de la vida de Nabal me hace pensar en
la parábola que Jesús nos cuenta del rico necio. Porque vieron que cuando Abigail finalmente resuelve todo, va a hablar con Nabal. Estaba ebrio, pero hasta el otro día, y le dice, mira, pasó esto y esto. Y nos dice que cuando escuchó todo esto, desmayó su corazón, le agarró un preinfarto, ¿no? Algo que hizo que quede como duro, tendido en una cama por 10 días y después murió. Jesús nos enseña que, y acá yo digo, ¿por qué le pasó esto, no? Porque él había dicho, no le voy a dar nada. Cuando se entera que Abigail llevó todo y que David entonces al final se solucionó todo, se enojó. Se enojó tanto porque no hicieron lo que él había dicho, que se murió. Y pensaba en el rico necio. Jesús nos dice, guardaos de la avaricia, y cuenta esta parábola. Había un hombre que tenía mucho y había producido mucho su campo y dijo, ¿qué voy a hacer con todo esto? Ya sé, voy a derribar mis graneros, construiré mayores. Y cuando lo hizo, dijo, alma mía, gózate, bebe, come, regocíjate. Y Dios le dice necio, un hombre inteligente, ¿no? Como Nabal también, porque una mega empresa. Sabía mucho de esto, pero Dios le dice, necio, hoy vienen por tu alma, todo lo que juntaste, ¿de quién será? Nabal es ese hombre. Nabal era alguien de mano cerrada, ¿no? Y bueno, creo que hay mucho para meditar, hay mucho para pensar. ¿Será que yo no lo veo? ¿Será que él se daba cuenta cómo lo veían todos, cómo lo llamaban a él? Porque muchas veces el único que no me doy cuenta soy yo. Que el Señor nos ayude a poder reflexionar y poder que el Espíritu Santo nos guíe. Por otro lado tenemos a David. David era una persona muy distinta a Nabal. David era una persona que deseaba agradar a Dios. David era alguien que temía a Dios. Fíjense que él no quiere matar a un hombre totalmente impío y que Dios había rechazado porque decía, este es ungido de Dios. La situación de David era complicada, era dura, difícil, estaba en una situación de mucha angustia. Y sin conocer a Nabal, va y hace el bien. Hace el bien a sus pastores, cuida a sus ovejas. Permanentemente vemos la vida de David buscando hacer el bien. Fíjense que él se dirige con humildad, sin embargo recibe otra respuesta injusta, una más. Extremadamente provocadora de parte de Nabal. Lo que estaba diciendo era mentira. Lo estaba acusando de una manera tan injusta. Y yo pienso, creo que podemos entender lo que sintió en ese momento David. Cuando le dicen algo tan injusto, ¿no? Como que vos sos el rebelde, cuando él había hecho todo el bien y más. Él podría tranquilamente haber dicho, este saca lo peor de mí. Creo que muchas veces nosotros podemos pensar eso. Esta persona es imposible. Nabal tiene la capacidad de hacer enojar a cualquiera. Era verdad. Tenía razón en esto. Tenía razón en enojarse, porque somos personas emocionales. Tenemos sentimientos, nos hieren, nos lastima. ¿Cómo no me va a doler? ¿Cómo no me va a enojar semejante injusticia? Pero es mentira que la otra persona saca lo peor de mí. Es absolutamente una mentira de nuestro pecado pensar así. Echar la culpa porque el otro sacó lo peor de mí. Nadie, absolutamente nadie puede sacar lo peor de mí. Y el ejemplo de esto es Abigail.
Abigail vivió con Nabal, no sabemos cuántos años, pero Abigail no le guardaba rencor a Nabal. De hecho, ella fue a salvar la vida de su esposo. No reaccionó como David frente a tantos maltratos que ella tuvo que soportar. Es que nadie puede hacerme reaccionar de mala manera. Nuestro carácter, la forma en cómo reaccionamos, mi comportamiento, es el resultado de lo que hay en mi corazón. No importa la prueba que sea. No importa si está bajo presión. De hecho, ahí es donde vamos a conocer qué es lo que hay en mi corazón. Porque cuando está todo bien, y sí, es fácil, David fue con muy buenas intenciones. David fue haciendo todo bien desde el principio, pero se encontró con un Nabal. Entonces, en la presión, como decía Ruth, ¿no? Cuando manejamos, cuando pasa todas estas cosas, es cuando se ve verdaderamente lo que hay en mi corazón. El otro solamente lo expuso, pero nadie puede sacar lo peor de nosotros. Nosotros podemos hacer muchas salvedades de David, ¿no? Decir, y hasta intentar justificarlo, en comprenderlo. Decimos, bueno, estaba vulnerable, era difícil lo que estaba viviendo, se había quedado sin su líder, sin un referente, alguien a quien pedir un consejo. No había. Espiritualmente estaba solo. Pero la respuesta de David tenemos seguro y claro que no solamente fue como la de Nabal, sino fue 10.000 veces peor, porque estuvo mal Nabal, todos estamos de acuerdo con eso, pero no era para cortarle la cabeza, no era para ir con una espada a atravesarlo, a matarlo y a matar a todos. Entonces pensaba, si yo que busco agradar a Dios, si yo que quiero tener ese corazón así como David, así como él lo hizo, ¿no? Puede ser que la circunstancia, que lo complejo, todo, me haga reaccionar. Entonces, ¿qué pasa? Hay una de las canciones que se cantó, Él me sostendrá. No sé cómo la interpretamos muchas veces, ¿no? A mí me encanta esa canción. Creo que David tranquilamente la podía haber cantado. ¿Por qué? Porque Dios nos sostiene a pesar de nosotros, a pesar de nuestra debilidad. Nos sostiene y nos preserva del mal. David no había reaccionado como contra Saúl. De hecho, Nabal no tenía nada que ver con Saúl. No era un ungido de Dios. Y ahora sí iba a vengarse, pero Dios lo preservó. Y esto es algo que me llena de alegría, de gozo. Cuando cantaba esa canción decía, David podría estar cantándola al final de este capítulo, ¿no? Tranquilamente, porque a pesar de mí, Dios me sostiene. No es porque yo sea un genio, porque muchas veces en mi corazón sigue despertándose ese pecado. Hay algo que hizo esa presión que detonara. Pero Dios pone barreras. Dios sigue en su gracia poniendo esos obstáculos que impiden y nos sostiene en su camino. Qué lindo la vida de David. Pero entonces, no podemos evitar encontrarnos con alguien como Nabal, pero sí cómo voy a reaccionar. No podemos evitar el enojo. De hecho, la palabra considera esto. Pablo dice en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Es verdad, te puedes enojar porque viviste una injusticia, pero qué hagas con eso depende de mí. Pero qué diga, entonces yo puedo salir como a David al principio, con una espada, o como Abigail, con medicina. Le voy a pedir a alguien que busque Proverbios 12:18, que lo tenga, que lo lea fuerte, por favor. Porque nosotros
No tenemos espada, ¿no? Nadie tiene una espada acá. Pero sí tenemos armas bastante poderosas. A la Biblia le llamamos una espada, pero en otro sentido también tenemos otras espadas. Proverbios 12:18. Hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cuántas veces frente al enojo tomo la espada? Ustedes estudiaron el año pasado Santiago, capítulo 3, habla del poder que tiene. Qué difícil que es dominarla. Y acá nos dice, es tan poderosa como un golpe de espada, pero el sabio es como medicina. Espectacular. Entonces, ¿cómo la voy a usar? ¿Como David al principio o como Abigail? Porque ella trajo medicina. Y quería finalizar con algo de lo que nos deja Abigail. Cuando vemos a esta mujer, todo lo que hace, las palabras que dice, vemos a una persona tan sabia. Vemos una persona que tiene tanto discernimiento de lo que estaba pasando, porque conoce en lo que está diciendo mucho de David, de los acontecimientos, pero sobre todo lo primero que rescato, que tiene una gran humildad. Toma la comida, se va, y cuando lo ve a David, lo primero que hace es postrarse rostro a tierra y le dice, Señor mío. Si lo leen, nuevamente se dan cuenta unas 13 veces en estos versículos le dice, mi Señor, Señor mío, mi Señor. Permanentemente la humildad en la vida de Abigail. Y cuando vemos que es como un discurso, ¿no? Es como un discurso en donde ella parece que hasta si lo hubiese preparado, escrito, obviamente no fue así, si eso fue todo inmediato. Pero las palabras que empieza a decir son tan sabias, utiliza tan sabiamente las palabras. Y en esto quería que reflexionemos. ¿Cómo hacemos? Fíjense, vamos a meditar un poco, ¿no? Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Temer a Dios obviamente nos lleva a temer a las personas, a respetar, nos humilla, nos hace humildes. Nos hace sobrios, cabales, sensatos, racionales. Vemos todo de otra manera. Y cuando escuchamos esta sabiduría de Abigail, ¿no? Fíjense el versículo 26, dice, ahora pues, Señor mío, lo primero que le dice, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Lo primero que dice Abigail, ¿no? Después de postrarse, de mostrar lo que trae, es Dios está haciendo esto. Ella tenía a Dios presente en todo momento. De hecho, el argumento principal de ella es este. Cuando yo meditaba en este versículo, digo, porque conocemos tanto a David, ¿no? Ese corazón que él tenía, un corazón conforme al corazón de Dios, sensible y humilde también, siendo el poder que él tuvo. Estas palabras lo desarmaron a David. Está diciendo, Dios, versículo 26, te ha impedido, te está impidiendo que vengas a derramar sangre. Y yo pensaba en esto, ¿no? Y creo que hasta se le cayó la espada en ese momento a David. Una palabra tan sabia. Obviamente en la vida de alguien como David. Versículo 27, vemos que ella dice, permita que traiga esto. No vino con las manos vacías, no vino solo con palabras, ¿no? Tenía discernimiento para ver, porque todo el problema era que David tenía hambre. Fue a matar no sé cuántas personas, porque se enojó por la respuesta, pero el gran asunto era que tenía hambre. Estaba triste, solo, abandonado, perseguido, amenazado.
pero tenía hambre además, cansado. ¿Cuántas cosas influyen en nuestro reaccionar? Cosas que uno dice, y bueno, es parte de nuestra debilidad, hasta tenemos hambre. Satanás tentó a Jesús con esto. Tan débil, ¿no? Y ella atrae, no viene con las manos vacías. Versículo 29 dice: aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, a diferencia de Nabal, que dice, ¿quién es David? Ella dice, si alguien te está persiguiendo, si hay alguien que atenta contra tu vida, sabía lo que estaba pasando. Estaba informada y discernía lo que pasaba en el corazón de David. Dice, fíjate, si viene para atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová. No tiene mucho sentido esa parte. Es un versículo que hasta parece poético lo que está diciendo. Y yo pensaba, David, escuchando estas palabras, que era un músico, que era un compositor, pero lo busqué en otras versiones y lo que está diciendo es algo así como: a vos te va a guardar en la bolsa de sus tesoros, mientras que a tus enemigos y los que atentan contra tu vida los va a arrojar como de una onda. Se lo dice a David. Abigail sabía lo que había pasado con el filisteo gigante y hasta con palabras casi poéticas a este músico lo penetra hasta el corazón. El versículo 31 dice: fíjate lo que vas a hacer, porque cuando Dios cumpla con lo que ha establecido para vos, que Él te va a establecer como príncipe de este reino, de Israel. La versión en NTV dice que no tengas ninguna sombra, cuando llegues en ese momento, que no haya ninguna sombra en tu historial, que no haya ni una manchita. Fíjate lo que estás por hacer. Vas a llegar porque Dios lo estableció. Y la respuesta de David, bueno, era lo que quedaba, ¿no? Dijo, versículo 32, dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. Bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Cuando meditaba en el consejo de Abigail, resuenan las palabras de Jesús, diciendo: si tu enemigo tiene sed, dale de comer. Si tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Eso lo dice Pablo, cuando Jesús nos dice: amad a vuestros enemigos. Y Pablo también, vamos a abrir Romanos, ya para ir terminando, Romanos capítulo 12, y pensaba en Abigail. No tenía la carta del apóstol Pablo, pero lo que dice es lo que acá encontramos, ¿no? Y quería que meditemos en esto, en la vida de Abigail y en su consejo, porque ella había vivido no sé cuánto tiempo con Nabal y nunca fue una persona resentida frente a él. De hecho, le salvó la vida de David, de una muerte violenta. No pudo salvarle la vida del propio Nabal, porque su propio orgullo lo mató, pero sí lo hizo todo el bien. Abigail es esas personas que hacen bien a los demás, que abren su boca y dan gracia, ¿no?, a los demás. Bien, Romanos, Pablo nos está hablando incluso a la iglesia, ¿no?, en cuanto a cuántas veces no nos podemos entender. Tenemos distintos dones, somos diferentes, dice. Viene hablando ya todo el capítulo 12, ¿no?, de esto de los dones, de que cada uno piense de sí con cordura, de que se amen y lo hagan sin fingimiento, con amor fraternal. Versículo 16 al 21, para finalizar,
Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, y acá cita Proverbios, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando leemos este versículo en Reina Valera parece que está diciendo, deja que después Dios descienda fuego sobre él. No está diciendo nada de esto, ¿no? De hecho, en otras versiones nos aclara un poco más. Está diciendo, si vos devolvés con bien al que te habló mal, y esto muchas veces, yo pensaba, ¿no?, entre los hermanos, cuando no nos entendemos, ¿no?, en una comisión, no sé, en cualquier momento, circunstancia donde uno dice, ¿por qué me habló mal? Pero dice, si le pagás con bien, ¿vieron como cuando hacemos el fuego a la noche, el asado, ¿no?, que está el fuego rojo? Así se va a poner su cabeza de rojo, de vergüenza. Y la idea no es tampoco desear el mal. Cuando una persona responde mal y la otra le responde bien, eso genera tanta vergüenza en el que habló mal. ¿Qué es lo que puede hacerlo recapacitar? ¿Qué es lo que puede hacer decir, ¿por qué hice esto? No lo quiero hacer más. Esa es la idea, ¿no? Que sea con amor. El responder bien no para que Dios después lo vengue, sino para que Dios toque su corazón, para que Dios transforme su vida. Abigail fue una persona que hizo bien, como termina diciendo, no seas vencido de lo malo, sino, qué difícil que es, vence con el bien el mal. Que el Señor nos ayude, ¿no?, nos dé la humildad, el dominio propio, para poder vencer con bien el mal. Nos ponemos de pie. Señor Dios y Padre del cielo, te doy gracias por tu gracia, por tu misericordia, por tu gran amor, Señor, sobre cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tu sacrificio, por tu perdón, como cantábamos, Señor. Gracias, Señor. Padre, tú sabes, tú conoces cada uno de nuestros corazones, cuán débiles somos, Señor. Muchas veces nos creemos fuertes y allí caemos. Muchas veces tenemos un concepto más alto del que debemos tener. Padre, ayúdanos con toda humildad, Señor, a arrodillarnos delante de tu presencia y vivir en armonía, Padre. A vencer, Señor, al mal con el bien en nuestras vidas. Danos esa sabiduría, Señor, así como a Abigail le diste, Padre, esa gracia. Esa gracia como tuviste con David, de frenar, de poner un obstáculo, de impedirnos, a pesar de mí, a pesar de cada uno de nosotros, para que te agrademos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.